Dados los buenos días y podemos comenzar con una cita de Joseph Stiglitz de su libro Capitalismo Progresista que puede sernos útil. Dice el señor Stiglitz que desde luego no es solo la economía lo que ha fallado, también nuestra política. Nuestra brecha económica ha conducido a una brecha política que a su vez ha venido a reforzar la brecha económica. Aquellos que tienen dinero y poder lo han empleado en la política para escribir las reglas del juego económico y político de formas que refuercen su ventaja. Brillante el señor Stiglitz. Pero yo decía ahorita, iniciando el programa, de la utilidad y de lo positivo que puede ser el que aprovechemos y le tomemos la palabra a Luis Abinader en sus esfuerzos por pasar estas reformas mil veces postergadas por mil situaciones, por no perder popularidad, por a veces no ha sido solo por popularidad, sino que en algún momento una de esas reformas toca a un grupo económico superpoderoso, incluso mediáticamente, y hacerlo entonces le abre ese frente. El fin es que los gobiernos nuestros antes del 2012, pero uno puede hablar con mayor fortaleza a partir del 2012 porque se dio una gran lucha, un gran proceso de conciliación, de consensuar ideas, celebrar acuerdos y postergar desacuerdos, y se creó una ley de estrategia nacional de desarrollo, que ahí está, todo es un programa de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que del 12 para acá, vamos por el 24, ahí están esas reformas, y todo el mundo huye hacia la derecha, raudo y veloz, hace mutis por el foro, como dice. De repente tenemos a un presidente que insiste, y yo le creo, porque esas son todas las señales que él ha enviado hasta ahora. Claro, más de uno de ustedes va a decir, Pablo, por eso todos han enviado esa señal que tú dices, porque ese es el problema que tiene Luis en contra, que todos han sido sumamente enérgicos. Y hay unos videos de Fernández que son poemas de Lorca, explicando por qué. Incluso, es que lo que tú no hiciste en 8 años, por favor. O sea, lo que tú como presidente no hiciste en 8 años, ¿qué tú quieres? Más tiempo. Y lo de Danilo. Es más, yo creo que uno. Danilo decía, yo creo que. No, Danilo hablaba de uno. Si no, sí, que uno no. Sí, todo se daña. El mejor argumento fue para mí que de Danilo. Entonces hay un trauma. El pueblo dominicano tiene un trauma con eso. O sea, yo entiendo que el presidente Luis Abinader, que ha demostrado tener mucha salud mental, es una persona muy saludable mentalmente y se bufea a sí mismo, debe aplicar esa salud mental a esa desconfianza que se le tiene. Y bueno, dejar esto que bueno, el tiempo todo lo aclara. O sea, el tiempo llegará. Si él no nos va a partir el corazón, un poco citando a Alejandro Sanz, el corazón partido, con este tema, pues no está tan lejos. Ya llegará el tiempo, ya en el 26 como mucho, es decir, en apenas algo menos de 2 años, él va a mandar la señal. Además, de aquí al 26, la manera en que se manejen los precandidatos, sobre todo los más fuertes, a lo interno del PRM, y el manejo que él le dé y el trato que él le dé a esos señores, pues van a enviar, van a ir reforzando la que es su señal. Pero donde yo quiero insistir es que así como él dice que no va a modificar la Constitución para beneficiarse de ello, asimismo él está empecinado, y qué bueno, en que ahora sí pasen estas 12 reformas fundamentales. Comenzando por la reforma de un pacto fiscal, que siempre es mejor una reforma fiscal integral, bien pensada, consensuada hasta donde se puede, porque los gobiernos tienen que gobernar y no hay cosas que usted no va a consensuar. Qué sé yo, usted oye los sectores, aquí todos los sectores están en la quiebra, todos. Si le quitan sus facilidades o le aumentan un chele de pago, se va para el carajo el sector cualquiera. Eso es del caray, ¿eh? Y ese es el juego democrático. El asunto es que ahora tenemos un presidente que está dispuesto a jugársela.
y que él lleve esa disposición hasta las últimas consecuencias. ¿De qué va a depender? O de la encuesta que semanalmente hace Palacio de la Presidencia para saber por dónde van los tiros. Entonces, en la medida en que ese apoyo se mantenga, esas reformas se van a hacer, porque yo les decía que siempre es mejor una reforma integral, consensuada, hasta donde se pueda, en paz, en tiempos de estabilidad económica, de crecimiento económico, sin mayores problemas. La sociedad dominicana, comparativamente con su Liga de Centroamérica y el Caribe, siempre será mejor hacer la reforma fiscal y que pelee el que quiera pelear, proteste, atente contra el gobierno quien quiera atentar. Siempre es mejor hacerlo así que no hacerla como tuvo que hacerla Jorge Blanco, que por eso los pésimos resultados. Amén de que aquella reforma fue pésimamente manejada en términos de comunicación política, porque usted no puede meterle un gancho a un país, soltar a la gente un Jueves Santo para que se vaya de fin de semana, y cuando el señor regresa el lunes y sale a la calle, todo subió y todo se derrumbó. No, hay una cosa en comunicación que se llama condicionamiento de la opinión pública. Y ese condicionamiento se da de una manera perversa o de una manera decente y diplomática y correcta, que es salir a conversar con todos los sectores, presentarle tu proyecto de reforma fiscal a todos los sectores, socializarlo. Yo me imagino que Palacio llamará aquí, llamará al Sol de la Mañana, llamará a Rumba para venir a presentar, y uno va a criticar, uno que otro pleito, se va a acabar el mundo. Sí, pero ese pleito hay que echarlo, ese pleito mediático, esa lucha de relatos, que al fin y al cabo esto de consensuar y de confrontar y de buscar equilibrio y de la lucha de los diferentes relatos, de esto se trata la democracia. Y está finalmente el soberano, que es el que dice cada 4 años quién lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero donde yo quiero insistir es en el hecho de que hay un presidente dispuesto a pagar el precio en su popularidad de hacer lo que se tiene que hacer, y hasta ahora no se ha podido hacer porque los presidentes todos han huido por el foro, han hecho mutis por el foro, han sacado los hopopis a la hora de la verdad. Y aquí hay cosas que se han conversado demasiado, y rápidamente les recuerdo ese pacto fiscal que al gobierno de Leonel Fernández le tiraron a matar. ¿Ustedes recuerdan cuando Leonel se puso a inventar con revisar las exenciones? Pero yo recuerdo luego, siempre hago la anécdota del gobierno de Danilo, cuando lanzó aquella infografía desde Palacio, mandaron esa infografía a los medios donde se hablaba de los 267 mil millones de entonces que dejaba de percibir el Estado por las exenciones. Y su decisión de revisar una a una. Óyeme, se soltó el loco, el diablo. Y el gobierno huyó. Entonces ahora tenemos que hay un presidente que está dispuesto a qué, y lo tiene el CES. Lo del CES pueden ir y se teoriza muy bien y se reúne muy bien. Ahora, yo creo que el Palacio de la Soberanía Nacional, el ejercicio más democrático de lo que se llama democracia, se ha de ejercer en el Congreso Nacional. Gústelo usted o no le guste, en el Congreso está la voluntad del pueblo dominicano. Que a mí no me gusta este senador, que aquel diputado yo tengo dudas razonables de que es un narco o un lavador, que este senador no es más que esto. Bueno, Maquinini, ese señor fue un proceso electoral. Primero está habilitado, no hay nada que le impida, que le impedía ser candidato. Y él fue democráticamente y ganó. Entonces, eso se llama voluntad popular. Lo que pasa es que aquí la gente cree que el destino de las urnas, cuando no le favorecen, es romperlas, desconocerlas. Entonces, claro que a mí me cae mal y aquel, me parece una vergüenza que, oye, mira qué vaina va a ser, coño diputado, qué joder. Entonces, bueno, Maquinini, vete al paso. Porque es la expresión del pueblo dominicano. Como algo que yo le mostré a la profesora Medina Gómez, que sonrió con dolor, pero tuvo que aceptarlo. Así es. Entonces, aquí tenemos, pero señores, ¿y la reforma laboral? ¿Qué vamos a hacer con esa cesantía? Pues hay que hacer, algo hay que hacer. Lo que no podemos seguir es postergando, porque todo esto tiene que ver
con la estabilidad, todo esto tiene que ver con las MIPYMES, con el sobrevivir o no de empresas fundamentales. Recuerden aquí que el 90 y qué sé yo cuánto por ciento de los empleos formales que se genera son las pequeñas, pequeña y mediana empresas. Ahí es que está la Naiboa, Recuerden que tenemos 57% de informalidad. Si no hay pollo que llegue a gallo. ¿Y cómo se resuelve eso? Se mejora o con estas cosas. Reforma a la parte educativa que hay que ajustar, y el gobierno que se atreva a gobernar y meter en cintura a la ADP al costo que sea, porque la educación no tiene futuro si quien debería ser la solución, y pienso en el modelo finlandés, que es el sector docente, es su sindicato, no el docente en sí, sino su sindicato, politicasto y politiquero, es el problema. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con la reforma educativa? El modelo finlandés dijiste, Hidalgo. ¿Perdón? El modelo finlandés, dijiste, Hidalgo. No, que el modelo finlandés, hablo de que el éxito del modelo en Finlandia es que se ha convertido en un lujo el ser maestro de escuela. Yeah. Y la gente se mata por sacar las mejores notas en el examen de evaluación del final del bachillerato, para con esa nota poder optar por una plaza para ser maestro. Lo mejor de cada casa, la élite del país, son esos maestros con una revisión. Lo mejor de cada casa. Ahora, dando y dando, yo te tengo un sueldo de privilegio. Ahora tú me tienes que pasar unas evaluaciones del carajo. Aquí no, porque se actúa como mafia. Pero aquí hubo un profesor que falsificó un título de otro profesor, lo mandó a Educación, Educación detectó y confirmó que era una falsificación, y cuando Educación quiso cancelar a ese señor, ADP se le paró en dos patas, es decir, defendiendo delincuentes. Entonces, esa reforma educativa y el gobierno decidido a gobernar, porque en educación el gobierno tiene que gobernar, el presidente tiene que dejar que se gobierne. Pero claro, yo sé el costo político, pero ahora que no hay campaña, porque el ADP ahora ¿qué es? Un instrumento de la oposición en contra del gobierno. Sí, pero cuidado, que cuando estaba el PRM en la oposición no era diferente, porque esto es un asunto de roles, de guitarra o de violín. Por ahí está el tema del empleo, que conecta con el de la reforma laboral y hermanito de la reforma en la ley de seguridad social. El tema del transporte, ay Dios, decía Yupanqui, Buenos Aires es un hormiguero pateado. ¿Y qué serán las calles de Santo Domingo? Que ya Santiago, la bella, hermosa, limpia, se parece a Baní. Santiago está tan bella que se está pareciendo a Baní. Nunca al nivel de Baní, pero se está pareciendo a Baní. La limpieza. Pero resulta, señores, que en Santiago ya hay tapones. Claro que sí. Hay unos líos con la... O sea, atención, santiagueros, que no le dañen su vaina. O sea, hagan lo que tengan que hacer. No permitan que se capitalice Santiago. Bueno, que está demasiado hermosa. Yo voy a Santiago y no quiero salir pensando, porque me recuerda tanto a Baní, o sea, es terrible. Alguna gente del gobierno de este o el anterior dirá, bueno, progreso, han comprado más vehículos, han comprado Santiago más, es un poder, han comprado más cosas. Es un poder. Pero mira, está el tema del segundo poder de Dominicana del transporte. ¿Qué vamos a hacer con Intran, DGC, la negativa de las autoridades a aplicar las leyes por organizar esto? Y el senador. Y la modernización del Estado y la reforma y modernización del Estado, que comenzó en el 97, 98, y mire por dónde vamos. Para no hablar de la Policía Nacional, que insiste en ser digital y analógica. Digital en las teorizaciones de la capacitación en el Hotel de Nagua, bien, aplausos, excelente, muy bien, pero análogo asesinando supuestos delincuentes siempre pobres. Todo eso tiene que ver con, desde el punto de vista inicialmente, con el instrumento, la normativa jurídica. Ya lo otro va a ser el pleito que uno echaba contra los PLDistas y ahora contra la gente del PRM, en el sentido de que sí, profesor Fernández, Danilo Medina, gracias, tenemos la normativa jurídica. Coño, pero aplíquenla. O sea, el PLD gobernó 20 años y no hay un miembro del comité político en el comité central sonoro. No hubo un solo condenado por corrupción administrativa. Lo que es improbable, porque lo que es criticable es la impunidad.
La corrupción, donde hay seres humanos, la corrupción es una tentación inapelable, como la belleza de ciertas mujeres. Una tentación inapelable. Ahora, lo importante es que no haya impunidad, que es lo que hemos tenido en nuestros gobiernos. A ver ahora, yo estoy deseoso de que un juez le diga a los acusados que son dirigentes políticos o vinculados a la política que son culpables o inocentes ya definitivamente. Finalmente, para terminar con una excelente noticia, lo sabe todo el mundo, es una noticia de manejo global, es que Baní es la capital del mango por una decisión del Congreso Nacional. Claro. La circunvalación, todo parece indicar, pero a la persona que me llamó le pedí, por favor, señor, no anuncie fecha. No, pero que podemos, el mejor regalo para Baní el 21 de noviembre. No. Yo estoy negado a que se den fechas de inauguración. Que a mí que me llamen una semana antes. Que a mí, yo pido permiso aquí, pido permiso con Colorvisión, le pido permiso al Listín Diario. ¿Qué proyectazo? Así que, el 21 de noviembre, pero yo no le creo. Yo lo que quiero, ¿día de qué? Nuestra Señora de Regla. Ah, de Regla. Es un día. La patrona. Y eso se puede ir montando, esa inauguración. No, pero yo no quiero que a mí que no me le pongan fecha ahora. No me digan, porque me llamaron, mira, que ya eso el Grupo Estrella lo tiene, que es una garantía. Tranquiliza mucho saber que ya eso está en manos del Grupo Estrella, que es el Grupo Estrella en esto de construir vainas. O sea, esa gente son del caray. Pero que no me les pongan fecha. Que una semana antes, mire, señor Maquini, muchísimas gracias. Julito, pero ese bueno. Se puede morir, ¿no? La que 51 con ese proyectazo de ley. Baní, Ciudad del Mango. Barahona, Ciudad del Plátano. Capital del Plátano. Se puede morir. Taiwán, París, Madrid, Baní. ¿Tenía cuántos años trabajando ese proyecto? Dicen los muchachos, se puede acotar. ¿Cuánto puede tenía trabajando el proyecto? Pero no tiene circunvalación. 751.